Bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba, bienvenidos a este podcast semanal que retomamos después del paréntesis estival, después del mes de agosto, y como no puede ser de otra manera, como no puede ser de otra forma, lo hacemos con nuestro mensual coro de chicas, que sí, en su momento vinimos en nominarlo, y que yo puedo asegurar a todos los que nos siguen a través de las distintas plataformas de podcast, a través de La Voz de Córdoba y a través ahora de YouTube, que bueno, es uno de mis favoritos, no puedo negarlo, y espero también que sea uno de los favoritos de todos los que se dan citas semanalmente con los podcasts de la Voz de Córdoba. Porque bueno, nos acompañan 4 mujeres excepcionales, todas tocadas con esa bendición que se llama buen sentido del humor, y es un placer poder compartir unos minutos delante de unos micrófonos con profesionales y con mujeres así. Natividad Gavira, delegada diocesana de Medios, muy buenas, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Todavía tocados con la mascarilla, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Nos libramos, ¿no? No, un verano interesante en mi caso. Y relacionado con el COVID, un verano interesante. Ya os iré contando. Porque, pues porque las pruebas de PCR a veces dan positivo y después resulta que no eres positiva, pero ya has hecho un confinamiento en plenas vacaciones. Ironía de la vida, ¿no? De mi vida. Pero, bueno, interesante, ¿eh? Un verano interesante, no lo cambiaría por ningún otro de los vividos. Tendremos oportunidad de hablar del COVID, efectivamente, porque bueno, entre lo que nos quieren cortar, entre lo que nos están coartando y que aquí no hay quien se aclare, yo no sé ni cómo estamos vivos, sinceramente. Muchas veces para pensar, o es que realmente hay que empezar a darle la razón a los negacionistas, cosa que yo no quisiera, ¿no? Pero eso es lo último, Rafa, pero ya. Sí es cierto que en otros países conozco personas que han tenido la ocasión de viajar recientemente, por ejemplo, a Polonia, y se han visto en conciertos multitudinarios y sin mascarilla. O sea, aquí algo puede estar fallando cuando estamos sujetos todavía a unas restricciones que tampoco acaban de dar en la clave de la extinción del virus, ni acaban de dar en la clave de la vuelta a la normalidad, con lo cual, no sé, todo esto parece revisable como mínimo, ¿no? Uh-huh. Ahora, negar la existencia del virus y las consecuencias nefastas en la salud de las personas, no. No, pero lo digo en función de que como cada uno hace un poco de su capa un sallo, según el país en el que esté o en la comunidad en la que, se mueva. Es cierto, lo que yo sí he comprobado por mi propia experiencia es que el protocolo está hecho para la normativa, pero la normativa algunas veces no está hecha para las personas. Incluso la normativa a veces está mal dotada de medios materiales y de medios humanos. Entonces uno se enfrenta a una normativa que tiene que cumplir obligatoriamente, pero que no se puede desarrollar, lo público no puede desarrollar esa normativa sencillamente porque carece de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, claramente estaba ante un PCR positivo que tenía toda la pinta de estar o ser falso, cosa que ya después supe que no son falsos positivos, sino que el falso positivo es ese cajón desastre donde caben todos los fallos de laboratorio, todas las contaminaciones de prueba, todos los cambios de datos y tal. Pero claro, ya el protocolo no te exige regresar, y el protocolo te dice, no, usted es positiva, sí, mire usted, pero si nadie de mi entorno está contagiado, si la persona con la que creí tener contacto y era positiva resulta ser negativa, si yo estoy en convivencia en ese momento... Sí, el follón que se monta en el protocolo, efectivamente, que seguir, y que además Lola de Toro, abogada, ha conocido, ¿no? Porque tú sí has pasado por el COVID. Yo lo conocí tras las vacaciones de Navidad. Mi despacho, un contagio de todos, supuestamente de todos, tanto así que el menos candidato acabó en UCI, bastante Como se decía en la grave. película Filadelfia, no sé, la has visto, tú has traído el virus de despacho. No sabíamos quién lo había traído. ¿alguien? Lo cierto es que alguien entró contagiador y salimos todos contagiados. No obstante, Rafa, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Nati, yo fui por casualidad acompañando a mi marido, que era el que llevaba síntomas. Yo iba de acompañante del casting, como digo, me metieron el bastoncillo. ¿Ibas feliz y acompañante? Me dijeron, no, su marido no, usted sí. Digo, ¿cómo que yo sí? Pero si el que trae fiebre es él. Resultó que yo sí, no sé ya si subjetivamente noté algún que otro síntoma. Estuve en mi confinamiento y tal en enero, pero bueno, lo pasé como pude y yo la verdad no estuve tan mala. Y lo cierto es que cuando han transcurrido los 6 meses y a mí me ha tocado la dosis de la vacuna, yo la noche del día después de ponerme la vacuna quería decir, dame un vaso de agua, y estuve a punto de llamar al 112, lo que pasa que no veía las teclas porque yo creí que me estaba dando un ictus. Yo pensaba vaso y mi boca no decía vaso, era incapaz de pronunciar la palabra que quería decir. Entonces me asusté tanto que dije, Dios mío, la vacuna es mucho peor, o yo no he pasado el coronavirus y mi test fue positivo y fue un falso positivo,
o yo no he generado defensa contra el virus, algo raro ha pasado aquí. No lo sé, pero si a mí me tuvieran que poner, creo que no, porque la vacuna, la Janssen, que es solo a una dosis, pero si me tuvieran que poner otra dosis de esta vacuna, yo pedía otra, no sé si ha sido la marca o sea, pero te prometo que la vacuna ha sido para el remedio que la enfermedad. Sí, hay gente que le está afectando efectivamente mucho más la vacuna. Así que a otros, efectivamente, incluso que la propia enfermedad en tu caso, porque ya has conocido las dos. No parece que haya estado confinada. Teresa Velasco ha estado tomando el sol, parece ser, lo digo por allá en la playa. O ha estado confinada tomando el sol, que también puede ser. No, he tomado el sol. No he estado confinada y he tenido que tomarlo online como nuestra compañera Nati. Yo es que he de reconocer que soy un torete, versión, en vez de torete de Albacete, pues soy la vaquilla de Montilla, porque a mí no me afecta nada, vamos, yo soy de verdad dura. Me pusieron las 2 dosis de la vacuna, para nada, yo es que no pillo nada, desde gracias, soy una autónoma, se lo decía el otro día Rafa, yo sí, es verdad, hablábamos de que yo soy muy dura. Es verdad que hay gente particularmente dura, o sea que no... Yo qué sé, debo tener una defensa y que me podrían estudiar, yo me ofrecería, estudie usted, ¿no? En vez de las particularidades del que se pone enfermo, las particularidades de las personas que, oye, que somos duras por pedernal, somos del baby boom, de familia numerosa, no lo sé. De pueblo. De pueblo, que afortunadamente nada, entonces he tenido mi playita, he tenido mis cosas. He procurado no trabajar mucho. Es verdad que los niños de hoy en día parecen más grandes y de hecho lo son, pero parecen más débiles también, ¿no? Sí. Es una sensación que yo tengo, ¿no? Es un sí, los de pueblo, de los 60, todo esto somos duros, ¿eh? Yo creo que somos más duros de los de una determinada generación. Bueno, y los anteriores a nosotros, no te quiero decir, bueno, vamos, estos que pasaron las dos guerras. Levantaron España, o sea que... Efectivamente, eso. Y los pobres, muchos de ellos, lamentablemente, el COVID se lo ha llevado. Efectivamente. Esa es la gran tristeza. Bueno, ¿el verano bien? El verano bien, toda contenta. Lo he pasado mejor porque he procurado no escuchar muchas noticias y no enterarme de muchas cosas. ¿La clase presencial en la universidad serán o no? Sí, ya empezamos todo absolutamente normal, salvo esto de la mascarilla. Pero por lo demás, presencial, ya los alumnos no pueden elegir, sino que a piñón, salvo que estén enfermos, tienen que venir, que eso es estupendo. Porque el año pasado se les permitía elegir. Y es que era muy cómodo quedarse en casa, todo muy miedoso, ¿eh? Todo un miedo cerval a ir a clase. Ahora, irse de copa ya el miedo... disminuye. Son los efectos del alcohol. Entonces, se inhibe un poco. Ya el que debería estar malo pues online y se hará lo que haga falta y los demás a clase, todo en semi-normalidad de la normalidad, de la nueva normalidad, no sé cómo podemos ¿no? definirlo. Para Paula, que es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, poco normal, ¿no? Sobre todo lo que pasa en España y lo que pasa en Córdoba. Paula, ayer, por antes de ayer, ahora cuando salga el podcast, porque realmente volvió el miércoles día 1, sí, con toda la energía del mundo. Sí, bueno, como siempre, ¿no? Yo, sí, otra cosa no por energía, no. más que le pese a mucho. Sí, sí. Pero la de ayer fue particularmente, en fin, eso de temporada, de regresar. Sí, a mí me pasa como a Teresa, estamos aquí, que yo que soy dura, a mí no me afectó el COVID y el mismo bicho casi se lleva para adelante a mi marido. Y la vacuna tampoco me he enterado. Yo creo que soy dura, está claro, hasta ahora, a lo mejor me pasa otra cosa, pero bueno. Sí, a ver, Rafa, yo un poco comparto lo que acaban de decir, ¿no? Yo estoy un poco cansada de normas que están hechas no se sabe para qué, de prohibiciones que no consiguen nada y de el absurdo por el absurdo, ¿no? Yo realmente, de verdad, no comprendo nada de lo que está pasando. Ya empiezo a dudar de verdad que todo tenga un motivo más allá de manipularnos y de condicionarnos, porque creo que el virus a día de hoy sabemos prácticamente lo mismo que hace un año y medio, que es increíble, pero es así. Todavía no sabemos a quién afecta y a quién no, por qué ni por qué no. No hay un tratamiento claro. Yo creo que es que hemos aprendido muy poco en este año y medio y entiendo que se haya aprendido poco porque a los que hemos pasado el virus tampoco nos están haciendo un seguimiento serio, o sea que nos están preguntando cómo estamos. A mí me hace gracia lo que ha comentado Lola. Yo lo único que tuve fue un dolor de cabeza con el COVID y yo tengo jaquecas que me impiden hablar, o sea que yo creo que cuando te afecta el COVID al cerebro en vez de a los pulmones, pierdes el olfato y el gusto, tienes dolores de cabeza y te puede producir un problema parecido a una jaqueca, una migraña, que cuando quieres hablar, lo que sale de tu boca no es lo que piensas y la gente se preocupa mucho porque parece que te está dando un hito. A mí me ha pasado. Entonces, yo creo que en este momento hay que intentar de verdad que se imponga el sentido común, dejarnos de tantas prohibiciones y de tantas limitaciones, salvo que se demuestre que tienen una eficacia clara
y un beneficio incuestionable, porque hay que intentar que la gente pueda trabajar con normalidad, que una cercanía, un contacto estrecho no impida a un autónomo abrir su tienda porque su empleado dice mi hijo ha dado positivo y yo estoy encerrada, o sea, que son cosas que impiden que la gente funcione. Entonces, yo vengo con energía renovada, bueno, vengo prácticamente igual que me fui, porque todo está prácticamente igual que cuando me fui. Desgraciadamente, las cosas no cambian, las cosas no mejoran, y yo creo que los políticos en concreto tenemos que dar más la talla que nunca, porque tenemos un sueldo garantizado que hoy en día es un tesoro, y hay mucha gente que lo está pasando especialmente mal y que tenemos que ser capaces de darle soluciones, ¿no? Ya que hemos empezado con el COVID, tenemos a dos juristas en la mesa. A mí me ha llamado mucho la atención que uno de los temas de este verano, y que duda cabe que va a seguir siendo así, es la tentación que tiene, en este caso, la Administración Autonómica Andaluza, pero otras administraciones en España, y también lo hemos visto en otras comunidades, para prohibirnos, no solo ya para a tocar derechos fundamentales, sino ese afán controlador que, además, como muy bien ha dicho Paula, no demuestra que tengan después ninguna consecuencia positiva en el número de contagios. De momento, el Tribunal Superior de Justicia andaluz se ha manifestado en contra de algunas de las medidas propuestas por la Junta de Andalucía, entre ellas la obligación de tener que llevar el carnet COVID o el pasaporte COVID para salir a tomar copas de noche, cosas que uno, o por lo menos, yo no sé vosotras, pero yo lo veo con cierta preocupación, porque evidentemente ante una situación sanitaria como la que estamos viviendo hay que tomar una medida y hay que tener un cierto control, pero el control parece como más peligroso el que se intenta imponer por absurdo, por un lado, y porque afecta además a derechos fundamentales, el poder moverse libremente de manera sencilla, ¿no? Yo creo que, no sé vosotras cómo lo veis. Hombre, yo estoy... Y además, los políticos enfadados con el Tribunal Superior de Justicia andaluz, en este caso, porque le ha llevado la contraria, cuando un político, en este caso un administrador público, debe ser garante de los derechos y libertades fundamentales de su administrado. El derecho del trabajo, entonces este tema verdaderamente no lo controlo. Pero lo que sí vengo observando desde hace mucho tiempo es que los derechos fundamentales están como que se han diluido, ¿no? Pero por parte de todo el mundo. El derecho a la intimidad, aceptamos absolutamente todo, que nuestra vida esté, nuestros datos estén por todos sitios, todo el mundo sabe todo. Entonces, hay como una conciencia de que esos derechos fundamentales que prácticamente no existen, ¿no? Me refiero a eso, al derecho a la intimidad, al derecho a la libertad, ¿no? A que no te pongan esta serie de limitaciones, pero es que todo, no solo que los políticos lo ven así, como que ellos pueden todo y no lo pueden limitar, sino que también los ciudadanos estamos muy acostumbrados. Generosamente estamos entregándolo. Sí, estamos entregándolo como que no le damos importancia. Entonces no nos planteamos decir, oye, es que esto, ¿por qué me tienen que impedir a mí esto? ¿Por qué me tienen que obligar a esto? ¿Por qué tengo que dar yo esta renuncia a mis derechos? Entonces a mí eso me preocupa, ¿eh? En este sentido, no sé cómo lo verá Lola. No, yo en este sentido, por el comentario que lo ha expresado muy bien Rafa, es decir, y los políticos están enfadados porque el tribunal le ha llevado la contraria. Efectivamente, esto está siendo algo muy habitual en estos últimos tiempos, sin darse cuenta el político que, como tú bien has dicho, el garante de que se cumplan las libertades fundamentales y los derechos reconocidos en la Constitución son los jueces, no son ellos. Ellos, pues bueno, aplican una normativa a su territorio donde gobiernan, pero efectivamente quien debe vigilar si esa normativa es ajustada a derecho, a la Constitución y no vulnera ningún derecho fundamental, pues son los tribunales, cada uno en su jurisdicción competente. Yo lo que veo aquí, Rafa, y es un tema que ayer mismo oyendo las noticias me resultó llamativo, es que, como tú bien dices, se están coartando y estamos entregándolo en bandeja a los derechos fundamentales que hemos tenido, de una libertad de ir por la calle a determinada hora, no tener que justificar ser vacunado, haber recibido la dosis completa, en fin, una serie de libertades que yo creo que no tendría por qué ser el político el que nos impusiera o nos obligara a que, si no demostramos eso, nos quedamos en nuestra casa confinados, porque eso sería poco menos que un secuestro impuesto por los gobernantes. Y luego, eso a nivel general, o sea, una limitación de esos derechos a nivel general, que además nos estamos conformando y nos estamos sometiendo a ello, no sé el motivo ni la causa. Pero en cambio luego hay una permisibilidad sobre esos derechos que no tendrían que ser. Esto es, me explico, a ver si me explico. El derecho al trabajo. Yo entiendo que todo trabajador tiene derecho a trabajar, a no ser separado de su puesto de trabajo, pero hay una serie de puestos de trabajo
que evidentemente a eso yo entiendo que hay que exigírseles que garanticen, si la vacuna se demuestra que es efectiva, o por lo menos que el recibir la dosis completa evita el contagio, pero que es la que, enfermedad se propague. no se ha demostrado, ese es el problema. No se ha ¿no? demostrado, Ese es pero el tú ves problema. lógico, Paula, que estén exigiendo a una persona normal, que no tiene ninguna capacitación profesional que tenga que estar en contacto con personas deprimidas, inmunodeprimidas, ancianos, que son los que empezó a llevarse esta enfermedad. Y a esas personas se nos exija demostrar a cada instante haber recibido la dosis, estar al corriente, está una serie de... Y a personas que trabajan en contacto con esas personas inmunodeprimidas, con ancianos, ahora me salgan diciendo que a esas personas no se les tiene, porque claro, el derecho al trabajo por encima del vacunarse o no el no se les puede despedir por negarse a recibir la dosis. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues bueno, la solución es que es una imposibilidad sobrevenida, figura jurídica contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, que da derecho, por una imposibilidad sobrevenida, a que el propio trabajador que se ha negado a recibir la vacuna, como el resto lo estamos haciendo, porque su trabajo requiere recibirla para no contagiar, puede extinguir su contrato de trabajo con 20 días de salario por año de servicio. Hay derecho a que un trabajador que se le contrató en su contrato para cuidar a una persona enferma, mayor, inmunodeprimida, una persona que corre riesgo de morir por contraer la enfermedad, hay derecho que ese trabajador tenga derecho, valga la redundancia, a negarse a ponerse la vacuna y pueda encima marcharse de ese trabajo con una indemnización. Yo no lo Pues veo. Lola, yo te digo una cosa. A ver, punto primero. Ese trabajador puede contagiar el COVID y puede contagiar cualquier otra enfermedad que pueda acabar con la vida de esa persona. Con lo cual, lo que hay que garantizar es que vaya lo suficientemente protegido y mantenga las suficientes condiciones higiénicas como para no contagiarle nada, no solamente el COVID. Entonces, yo es que creo, te lo digo de verdad, que si la gente se protege y utiliza las medidas higiénico-sanitarias, el virus no se contagia. Entonces, lo que no hay derecho es que a ti te obliguen a ponerse una vacuna que te dicen que contagias y que te contagian, porque eso es así. Entonces, ¿por qué me tienen a mí que obligar a ponerme una vacuna y decirme que yo puedo coger el virus? En teoría no te obliga. Entonces, Es que en sí, este sí, momento- pero es que ella es está que diciendo no, que es que porque esa- ese trabajador... Claro, perdona, pero es que- esa falta de regulación y esta conclusión en la que yo te acabo de decir, lo que va a dar lugar cuando existan 2, 3 demandas, 4 sentencias que digan que efectivamente el trabajador tiene que irse con la indemnización de los 20 días por una imposibilidad sobrevenida, lo que va a dar lugar lo siguiente, ¿sabes cuál es? Que en los contratos que se hagan en las residencias de personas mayores, en las residencias de enfermos, pues incluyan una cláusula que esa sí va a coartar la libertad del trabajador, porque yo entiendo que van a poner la cláusula que, dada la actividad a la que la persona va a atender, se le obliga a demostrar cuando se formaliza el contrato no padecer ninguna enfermedad contagiosa y entonces ya sí que estás limitando, porque estás coartando ahí, ya sí es una vulneración por razones de salud. Yo desde luego entiendo que la vacuna no es obligatoria para nadie, ni para un trabajador ni para nadie. Ahora, en principio, tendrían, entiendo yo, que demostrar que con la vacuna se impide el contagio, y eso al día de hoy no está No está No, demostrado. entonces, esto ya tiene además otras implicaciones, porque yo eso de que para salir, para entrar, vayas con tu vacuna puesta y eso sea suficiente, si te paras a pensarlo es absurdo, porque con tu vacuna puesta puedes contagiar a otro. Más Entonces, porque puedes tener pero bueno, el virus, entiendo no que saber algo bien. tienen que poner. De todas formas, si nos paramos a pensar, los requisitos, las prohibiciones y todo esto son de locos y absurdas todas, salvo las que conocemos de toda la vida. Lávese usted las manos antes de comer, no Que la se gente- acerque que a la la gente lo sigue haciendo, protéjase. Eso es lo de toda la vida, lo del sentido común. Y yo y por supuesto yo estoy a favor de las vacunas, tengo puestas mis 2 dosis y encantada de tenerlas y deseando además que se las Pero lo que pusieran estoy mías, intentando pero que no me haceros justifiquen ver, cuando nos quieren hacer, nos quieren convencer como si fuese dogma de fe, cuestiones que es que si te paras a pensarlas cuando de frente no tiene sentido ninguno, pues es por lo que decimos que le están como dando la razón a los antivacunas, porque como no tiene sentido lo que nos dice. pero es precisamente lo que te estoy diciendo, el final de todo esto es
llevar a obligar, en cierto modo, a través de lo que pueda ir sucediendo, a que esta limitación de derechos generales termine en una limitación personal, individual, que puede afectar, como bien os he dicho, al derecho al trabajo, a la hora de contratar a alguien. En De definitiva, todas yo formas, creo que... te piden un reconocimiento médico de determinados trabajos. Yo es que creo que se ha terminado el tiempo del miedo, ¿no? No tenía Sí, la yo creo sensación que que al tenemos- gobierno se le ha agotado ese margen de meses, de esa bolsa de Sí, días sí. que tenían para adaptarnos a un pensamiento, a una forma de actuar, a una De forma todas de responder. formas, Nati, yo creo creo- que se ha terminado por parte de los ciudadanos esa reserva, no a no contagiarse, que todos tenemos en muy alta estima nuestra propia vida Sí. y nadie quiere contagiarse ni contagiar. Pero sí hay ya una distancia psicológica enorme respecto a lo que entendíamos antes como una protección que nos venía del poder público, que nos venía de las autoridades sanitarias. O sea, y hay una actitud mucho más crítica por parte de nosotros que a lo mejor se materializa en eso, en poner en duda la efectividad de la vacuna, ¿no? Pero en otras cosas más, ¿no? Entonces ya empieza uno, sobre todo cuando ya entra en el terreno de usted es positiva, pero resulta que el serológico es negativo, usted tiene una alta inmunidad, entonces no sabemos, pero entonces no sé cuánto. Entonces la persona, el individuo, el sujeto empieza a decir, oiga, pues igual ustedes toda esa idea de protección que nos han vendido con una buena dosis de miedo se les está agotando. Es muy cierta esa... El asunto es ahora qué respuesta damos los ciudadanos, es decir, como ciudadanos, como administrados, pero seres inteligentes capaces de poner en solfa aquello que ustedes nos dicen y esa lluvia fina que nos ha hecho creer primero por la salud, después por la pérdida de puestos de trabajo, después por la evolución de la educación, de cómo nos íbamos a mantener este tema. Todo fue como una losa enorme y por la preferimos culpabilidad, pensar- y por la culpabilidad. Y Es por que la tú puedes culpabilidad, estar contagiando efectivamente. a tu abuelo. Yo observo, por lo menos lo que yo observo es que hay gente todavía con muchísimo miedo y con ese sentido de la culpabilidad, de yo no puedo hacer nada, no puedo, porque es que yo puedo matar a mi abuelo. Yo eso lo observo en mucha gente. Es que Le Teresa, han metido ese miedo cerval que... es que se pasa mucho miedo. Se pasa. Cuando estás en Y se medio pasan de de dos personas de rosca. 85 años Ajá. y de verdad te dicen, ¿usted es positiva? O sea, desaparece el sueño, no sé cómo decirlo, es una situación que entras en un estado de alerta permanente y de sufrimiento real, o sea, ya no de culpabilidad, sino solamente de pensar que puede ser el agente contaminador. Sí. Es realmente Sí, horrible. sí. Y hay mucha gente que sigue manteniendo ese miedo. Y por otra parte tenemos los que han dicho, mira, ya está bien, tanta tontería, y se pasan al extremo contrario de ahora ya no tomo medidas Pero ninguna. no creo que se pase tanto al extremo contrario, sino lo que apuntan a ti, yo creo que también es... También lo hay que se pasan, ¿eh? Tú ves Sí, esas pero imágenes es verdad, de es verdad que el botellones y mensaje compañía. del miedo ya no se compra. No se compra. Tampoco Y se le lo- compra a lo pol- Miguel Bosé, afortunadamente, ¿eh? No, por supuesto. Eso no. Pero yo tampoco soy negacionista y creo, me parece una irresponsabilidad lo que dice, pero también es verdad que entiendo que tiene que decirlo. Lo que tampoco se puede es perseguir al que no está de acuerdo, que lamentablemente creo que también estamos llegando a esos extremos, a perseguir al que disiente, y eso también es tan peligroso para la libertad como el espectáculo al que estamos asistiendo de coartar derechos, ¿no? De coartar derechos fundamentales. Pero verdad que el mensaje ya del miedo, el ejemplo lo tenéis en Juanma Moreno, ya cada vez que sale vende menos miedo, intenta vender el mensaje del miedo el presidente, y he puesto su ejemplo porque ha sido de los presidentes que más claro han hablado, mucho más, por supuesto, y con más certeza y con más datos que el señor Sánchez, ¿no? Pero es verdad que ese mensaje ya no cala en la población. También es verdad que, bueno, que las vacunas están proliferando, que se han puesto muchas, porque el político es muy gracioso. Primero nos intenta meter el miedo, después nos vende el triunfo de las vacunas, pero nos quiere después seguir vendiendo miedo. Bueno, si Rafa, no hemos sí, vacunado, escúchame, no me venga Rafa, ahora a porque mí, también tengo pero que tú vender. sabes a mí lo que me da Y que nos rabia. toman por tontos. Me da ¿De qué rabia me- la manipulación Exactamente. permanente. Yo ya mis hijos se ríen porque yo ya veo series, veo la tele, veo cosas y todo el tiempo les voy diciendo la manipulación cuál es, porque es que todo el tiempo nos manipula. Mira, a mí me gustaría saber con respecto al mes de abril del 2020, que fue el momento crítico donde la gente, de verdad, en Andalucía no llegamos a ese punto por los pelos, pero se morían porque no había respiradores y porque no había camas, ¿eh? Se morían como perros, porque ha sido así. ¿Cuántas camas más de hospital hay en Andalucía desde ese día? ¿Cuánta capacidad de hacer frente a una nueva pandemia porque hayamos incrementado los medios sanitarios? Que me lo pongan por escrito. La respuesta, desgraciadamente, la misma, porque en Madrid se ha hecho un hospital nuevo.
En Madrid sí se han tomado medidas porque ahí sí han visto de verdad que ha muerto gente porque no se le ha podido prestar. Como aquí nos salvamos por la campana, no hemos hecho nada. Con lo cual, si ahora viene otro virus, de donde sea, no vamos a empezar a ver de dónde viene el virus, o este virus se rearma, porque es que esto es así, y volvemos a estar igual, nos enfrentamos a la misma situación y una vez más pagaremos los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es mi indignación? Nosotros aquí ahora mismo estamos 6 personas. Si yo pudiera, me quitaba la mascarilla. Pues tampoco. No me la quito porque está prohibido por ley. ¿Tú te la quitarías, Teresa? ¿Estaríamos todos sin mascarilla? ¿Alguien cree que de aquí saldría un contagiado? Fuera de la ley no estaríamos. saldría un contagiado. Entonces, al final, esto es tenernos constreñidos y que cuando nos quiten las mascarillas diremos ¡qué bueno Juanma Moreno que nos ha quitado las mascarillas! No, ha sido una mala persona porque nos ha tenido con mascarilla y estúpidamente 6 meses. Entonces, es como lo de los datos del paro de hoy o los datos de Eucorsa. Incrementan un 14% los viajeros. Digo, de poca vergüenza, si venimos de menos 10, pues no van a incrementarse. El paro, los mejores datos de la serie histórica. Digo, por favor, si venimos de la peor situación del universo, ahora que nos vamos a alegrar de que mejoramos dentro de lo malo malísimo, entonces todo han dicho que los es afiliados, manipulación. que Yo lo- lo digo que de no verdad. han dicho que los afiliados. Yo me quitaría Todo, la Nati. mascarilla, yo me quitaría la mascarilla aquí. Aquí. El lunes voy a Sevilla, en el Aván, que hemos estado yendo todo el año pasado. Horroroso. Todos unos pegados al lado Sí, de sí, otro sí, y horroroso. saliendo como si fuésemos en una ganadería. Bueno, y con la cuestión curiosa de que medio vagón va vacío. Por si hay un contagiado COVID que tuviesen que evacuarlo o lo que sea. Dice, si hay un contagiado COVID, que no lo metan en el tren. Claro. No, entonces te meten a todos, tipo. Sí, ya me la ve. Ha habido- Pero esto ha sido así todo el año pasado. Bueno. Ha habido una tormenta esta semana, y yo la entiendo esa Pero es que tormenta, que absurdo. ha sido con los cofrades. Ya parece ser que, como le han visto en la oreja al lobo, desde la administración han dicho, vamos a poner... Porque claro, la gente no entiende que haya una vuelta ciclista a España y que no haya procesiones. Es que es normal, y en este caso los cofrades han sido muy obedientes, como lo hemos sido casi todos en España, ¿no? Y en Andalucía, respecto a las normas, y se han ido relajando lo de las reuniones sociales y las aglomeraciones sociales, y sin embargo aquí no se puede tener una procesión. No sabemos todavía por qué criterio sanitario. Hoy ya, ayer, para los que escuchen el podcast que colgamos el viernes, Jesús Aguirre ha hablado de que, bueno, se va a estudiar la posibilidad de que se puedan tener, se puedan permitir, que no va a haber costaleros, que también, bueno, pues es un... Otra no estupidez. no es un detalle Otra menor. estupidez. Bueno, también es verdad que No, meterlo no. en ese No, pero- receptáculo pequeñito. No, pero Teresa, todos pero respirando, escúchame, hombre, Teresa. No, pero lo digo No. respecto a lo que decía Nati del miedo. Claro. Es que ya llega un momento que ha dicho la gente, bueno, También hay otro nosotros factor, también. aparte de ese, Yo hay y es cosas el que le veo elemento sentido, económico, otras son porque absurdas. la Vuelta Ciclista a España, cualquier ciudad de España, se hace sus gestiones y sus tareas y sus deberes con mucho tiempo, porque genera muchos dividendos. Y Más genera- la Semana Santa. Sí, pero de otra Infinitamente manera, más. pero Y de tiene otra otras manera. connotaciones, Pero además, de otra manera, culturales, en fin, Nati. claro, sin duda. Pero lo hace de otra manera, es decir, al político, al alcalde del municipio, lo que le interesa es atraer ese evento puntual, televisado y que es evento de España. Claro. El mundo cofrade al final gira en torno a sus titulares, que a mí me gusta mucho esa palabra. O sea, cada uno siente tiene esa devoción hacia sus titulares y un poco entre ellos han elaborado sus cultos internamente, han llevado a cabo sus rosarios, han hecho todo lo que merece, ¿no? el mundo cofrade. Sin embargo, han estado callados sencillamente por una yo creo, una capacidad de prudencia que no tienen todos los colectivos. Porque hay colectivos menos Sí, pero es que prudentes ya, y pero ya colectivos más han prudentes. saltado. Han saltado pues, porque, Sí. porque las comparaciones también Hombre, hay que pero ser evidentes. Nati, es que eso es... La generación de dividendos de un concierto donde hay atrás una productora, donde hay un canon para un ayuntamiento, donde tal, no lo veo, no lo puedo equiparar, a lo mejor me faltan datos, pero no lo puedo equiparar a una procesión que sale Pero no podemos un domingo guiarnos la por esos tarde en la criterios. Corredera. Mira, es como el tema de los costaleros, Teresa. Yo puedo entender que Aguirre diga, señores, nosotros entendemos que 30 personas, o 25 personas, o 20 personas, en un habitáculo pseudo cerrado, codo con codo, hay un peligro enorme de contagio. Entonces, ¿qué podemos hacer para que puedan haber costaleros sin contagio? Porque debería ser el objetivo, ¿no?
Todos los que entren debajo del paso, su test de antígeno es negativo. Y en cuanto salgan del paso, usted se confina 10 días y yo le hago una PCR el día 11. ¿Está usted de acuerdo? Pues puede ser costalero. No me cargo los costaleros y pongo a los pasos con un tractor, porque es que eso es, de verdad, una falta de respeto a la historia, a la cultura, a las tradiciones. Y sobre todo es arbitrario. Porque si se trata de evitar contagios, como yo lo he dicho, se evitan. Paula, Porque pero son ya no- hermandades que puedan hacerlo y otras que no puedan hacerlo. No, perdona, con dinero público, que para eso pagamos impuestos. ¿Usted la PCR me la hace me a mí? refiero a eso, me refiero a la forma de trasladar las imágenes. No, Habrá cofradías que puedan permitirse un artilugio mecánico para... Pero queda la traslado y cuenta de una otros cosa, no. que al final todo lo que subyace es que realmente los que tienen que hacer cosas no saben realmente qué hacer. O no, Es que o no ese les, es o el no les problema. merece la pena en Es su que no balanza, saben como qué ha dicho hacer. Nati. ¿Qué es lo sencillo? Se acabaron los costaleros. Mire usted, pero es que por esa regla de 3 se acaba la salida. Pero, ¿va a ser Esto que- que le queda estúpidos que a las 12 yo no puedo estar con mi madre, pero a las 12 menos cuarto sí. Y ahí corriendo, o sea, y ahí chorrada. corriendo, que me da O sea, la yo hora. estoy en casa de mi vecina y tengo que irme corriendo a las 12 porque yo tengo que... Absurdo. O sea, de verdad, por eso yo... No es cuestión de negacionismo. Hay que rebelarse contra el absurdo y contra la estupidez de los políticos y contra cosas que se nos imponen que no se ha demostrado eficaz contra el virus. Y que Porque no se- si no, y nos que no se volvemos explica. tontos. Te lo digo, No, y que no ¿verdad? se No, explica. No, pero en ese sentido que dice, en Porque lugar de este todo al prohibir, final es un problema es de verdad que en lugar de comunicación. prohibir, decir, Medidas usted que garanticen, me claro. tiene que garantizar que no va a haber contagio. ¿Qué Efectivamente. plan de garantía me está dando usted? No, o yo le impongo a usted esto, que soy sanidad, para que no haya contagio. Vale. ¿Usted lo cumple? Pues ya está. Pero Que es no lo es que la han dicho prohibición. con lo de la vuelta ciclista, que ha sido mentira. Que han dicho que todo el que ha estado en el entorno le han hecho los antígenos, no es verdad. Pero lo han dicho, no, que la vuelta ciclista cumple y los cofrades no. Que ese ha sido uno de los primeros argumentos que ha salido Que que el ya papel tiene. ya, Pero insisto, que me parecería razonable. Yo tengo la obligación de garantizar que esto no contagie gente. Y estas son mis medidas. Si usted las cumple, puede tener costalero, puede tener lo que le dé la gana. Bueno, pues te digo, yo es que estoy muy indignada con que intenten limitarnos nuestros derechos y nos vuelvan al final a todos borregos. Venga, sí, Juana, no hay costalero. ¿Qué es lo siguiente que nos van a quitar? Pregunto, ¿eh? El recibo de la luz. Ya intentaron quitarnos los abrazos. Pues no, Yo quería A ver, hacer Lola. un comentario a lo que mientras hablaba Nati Gavira estaba pensando, y no me gusta llevarme el terreno a mi plano personal, pero no me deja de resultar bastante doloroso que, como ella ha dicho, dice, ya no nos venden el miedo. Efectivamente era miedo, yo lo certifico, era miedo. Y ahora no es que no nos vendan el miedo, ahora lo que nos hemos dado cuenta es que no sabían, estaban imponiéndonos una serie de órdenes a tonta y a loca sin estar seguros de lo que estaban haciendo, cosa que tampoco lo están ahora. Y eso te lo digo, que no me lo llevo a mí, que no quería llevármelo, pero no me queda más remedio porque han sido momentos muy dolorosos que no se me van a olvidar. Bueno, me consuela pensar que será una anécdota que podré contarle cuando sea mayor, si vivo, a mi nieto, de que su abuela no pudo estar en su nacimiento porque los políticos habían dicho que en los hospitales en esa fecha no se podía entrar, que mi hijo estaba a la puerta llorando solo mientras su mujer estaba dando a luz y estaba solo, que luego lo he visto 2 veces en esta pandemia, fui a verlo a Madrid, me escapé burlando todas las prohibiciones porque yo necesitaba conocer a mi nieto al cabo de los 3 meses de haber nacido y dejar de verlo por fotos, y lo vi por mascarilla en plena calle a cielo abierto y temiendo el contagiarle. Estuve 2 horas y luego lo he vuelto a ver 2 veces y yo no me he quitado la mascarilla. Entonces la última vez que ha venido, ¿qué quieres que te diga? Pero yo ya hubo un momento en que dije, yo te tengo que dar un beso, tienes 8 meses y no te he besado todavía por miedo a contagiarte. Y ya estaba vacunada, se supone que... Pero me he dado cuenta de eso, que ha sido miedo, lo que nos han inculcado ha sido miedo, que hemos cumplido a rajatabla, no tanto por nosotros, sino por lo que queríamos y los que queremos, por no sentirnos culpables, pero que nos hemos dado cuenta que muchas de las medidas que nos habían impuesto y que las hemos creído como si fuera la Biblia, pues que ellos desconocían si eran efectivas o no lo eran, y que hemos perdido muchas oportunidades, y en mi caso ya he expresado cuál es, muchas oportunidades de disfrutar momentos que no se van a repetir. No solo con los niños pequeños, sino también con las personas mayores. Hombre. Y que no se nos olvide que también ha habido mucha gente que no ha podido despedir a los suyos. Que Eso me esto es parece algo terrible, que... ¿no? Y porque se ha ido solo, vamos. Gracias a Dios
el personal sanitario Los que se ha lamentablemente- portado, vamos, con un cariño y con... Cuando Era muy decíamos duro, que ¿eh? teníamos que ser críticos, yo estoy pensando ahora en lo que estaba ocurriendo con la subida extraordinaria de la luz, cosa que nos tiene a todos en vela. A mí, por lo menos, me estoy deseando que me venga la factura para ver cómo se comporta, a ver cómo me tiemblan las piernas, no de qué manera. El caso es que si esto ocurriera en un contexto político diferente al que está ocurriendo, ¿qué estaría pasando? Entonces, ¿qué estaría pasando si digamos, un discurso único del virus, hay que combatirlo y salimos más Horrible, fuertes horrible. y tal, si nos enfrentásemos desde otro punto de vista, ¿no? A lo mejor no estaríamos de la misma manera. Es decir, yo ahora, por ejemplo, pienso recurrentemente en cómo sería la España del 2021 con la subida de la luz si estuviera gobernando el Partido Popular. O sea, estarían incendiadas las calles, Sí, sí, sí. seguro. Y Ahí. lo peor es que lo sabemos. Sí. Quiero decir, y que esa dinámica la aceptamos como normal. Es decir, ahora la izquierda no está en la calle, no están incendiadas las redes con la subida de la luz. Bueno, pues nada, no pasa nada. Si se tuerce si se vuelve la tortilla en su contra, aquí vamos todos en la misma dirección y hay un discurso único que nos aplasta a los demás. ¿Qué parte de la sociedad está callada, no está funcionando, su discurso está oculto? Algo está pasando claramente, ¿no? Nati, la España indigna, porque hay una serie de españoles indignos que no protestan por justicia, sino por camiseta de equipo de fútbol o por ideología. Cada vez menos, ¿eh? Ya, pero eso es una indignidad. Si a usted le parece una barbaridad la subida de la luz con un gobierno, es la misma injusticia que suba con otro gobierno. Por supuesto, pero Y eso no se es calla. así, claro. Y Que lo de se la subida calla. de la luz, yo como creo las que es- privatizaciones, como tantísimas cosas. Hay un número de españoles que son indignos, O sea, sencillamente. que había programas políticos. Y después, contra la, lamentablemente, hay una pobreza España- hay una energética, España- programas políticos financiados por la Unión Europea que se llamaba Sí, contra sí. la pobreza energética. Sí, sí, sí. Y ahora está sometiendo la subida de la luz a una buena parte de la sociedad española, andaluza, sobre todo, a esa pobreza energética, a esa soledad absoluta en sus pisos a 46 grados, personas de 80 años, de las que ahora nadie es portavoz de esa gente. Pero no es portavoz la izquierda, que es lo que siempre han sido portavoces de esas personas. ¿Dónde están? Callaos. Siguen siendo las mismas. Y el resto de la sociedad, con nuestro silencio, estamos siendo cómplices. Porque al final esas personas son víctimas de un sistema que volvemos a la mentira y volvemos al engaño. Las han engañado claramente. Se ha ido el dinero por la barranquilla. Programas políticos a bombo y platillo. Pero Nati, contra que la ya mismo pobreza hay energética. elecciones, a ver qué votan, porque eso de que las han engañado te puede engañar una vez, engañarte dos veces, ya es que el problema lo tienes tú, ¿eh? No lo tiene el que engaña. Dependerá de quién domine los medios de comunicación y domine Bueno, las Nati, redes mira, sociales. la Eso factura de va la a luz, ser los no, votos la de que factura las de elecciones. la factura de la luz no entiende de medios de comunicación. Cuando te llega la factura de la luz y te pegan un sablazo y tú no llegas a final de mes, yo te digo de verdad, afortunadamente yo creo que cada vez hay menos poder mediático porque hay otras formas de comunicarse y sobre todo hay veces que la realidad supera a cualquier ficción. Pero poder medir te refieres a Macho, los ¿cómo lo medios de los datos del paro? tradicionales, Yo ¿no? lo he pensado hoy. Cuando yo he visto toda la manipulación de hoy de Canal Sur y todo esto en medios peperos, he pensado, por mucho que este señor diga La que uno no estamos la hoy... ves, ¿no? La uno no la ves. La una en mi casa está desintonizada, igual que la secta. Entonces, yo, de verdad, lo he pensado. Digo, por mucho que este señor repita que estamos hoy súper contentos porque el paro ha bajado, todos los parados que están pasando las canutas se van a enfadar y van a decir, pues será en tu casa. Porque al final, Nati, insisto, una mentira repetida 1000 veces no se vuelve en verdad. Y los datos del paro son terroríficos. Hay más gente desempleada que nunca. Los autónomos están cayendo como chinche, porque luego han dicho, bueno, es verdad que los autónomos hay menos que nunca. Hombre, Menos qué gente en la detallito seguridad social. insignificante. Menos gente en la Claro. seguridad social. Entonces, resulta que la campaña de colocación de agosto ha sido buena en los bares. Hombre, no mejor Ove. Pero bueno. Sí, pero- estaban Mejor Ove. cerrados. Si estaban Han cerrados. vendido. Claro, es que Vamos, por eso yo- es tan la tomadura de pelo, pero que al final, insisto, que el que está parado y no puede, ya no te digo pagar la luz, ya es que no puede ni salir a comprarse patatas. Pero el Patatas. voto tú sabes que se atraviesa Se la cabrea. ideología, te pase lo que te pase en la vida. A ti que sí, pero que la gente ya llega un momento No en soy que tan como te así. duelen tus costillas, aquí ya Pero esto que lleva ya mucho es... tiempo doliendo, No, que Ahora, va, que va. anda que Aquí no. hemos vivido divinamente. Escúchame, aquí la gente, entre las paguitas, las no paguitas, los sueldecitos, los chapuceritos, los tal. Aquí la gente ha vivido muy bien. Ya que el que más y el que menos tenía su cochecito con sus pedazos de altavoces con la ventanilla bajada, Teresa, que aquí hace unos años
¿Y ahora? Ahora cada vez menos, Rafa, cada vez menos. Depende de porque dónde ya- vaya de Andalucía, que todavía sigue viendo... Sí, pero bueno, yo creo que aquí se ha Y vivido los que bien. estamos en el medio, los que somos el jamón de york del sándwich, Nos llevamos todas las guantas. que no estamos ni A para la recibir percha de la ayudita, guanta. ni los que de verdad ganan dinero, los que estamos ahí en mitad, La que percha de la nuestros ingresos guanta. son todos blancos, que no... Esto no lo Lo llevamos peor, lo por peor. todos sitios. Sí, sí. Menos mal que era la vaquilla de Montilla, ¿no? Menos mal. Y es dura, Es es dura como... Iba a decir una cosa que no quiero decir porque ya está también la cosa muy complicada. Está. Había un dicho Un comentario machista. que decía, seguro. eres más duro que el pecho de un enano. Pero esto ya no lo puedo decir porque aquí se puede liar parda y me puede venir el Hijo, señor Rafa. de Ciudadanos, de ¿cómo se llama? Este que es de Córdoba, que ha sido diputado. Fran Carrillo. No, Fran, otro que nos mide mucho lo que decimos Pero por lo de para los no herir toreros, a por lo de la los toros, sensibilidad de dices tú. nadie. Pero que conste que yo he Yo soy citado más dura que un un autónomo. refrán, No, hay un que decir, refrán, soy Más duro que un autónomo. un refrán popular de hace muchos años que se decía en Córdoba. Es y que en no hemos Andalucía. quedado ya sin Yo no lo he oído refranes, ya. Pero que la verdad que no lo he Yo dicho. recuerdo lo de que trabajan los romanos que tienen el pecho lata. eso También, sí. también. El Eso pecho era, lata ese era otro. Iba a durar más que un caramelo de mármol, ¿sabes lo que digo? Esas cosas de verdad, yo no lo he oído en mi vida nada de esto. Nunca he oído Debe de ser eso. muy, Lo de muy... los O un romanos martillo con su enterrado en pecho manteca, lata, nunca ha tampoco. visto. Un martillito enterrado en manteca. Tampoco. Manolo Chávez hubo un momento que parecía un martillo enterrado en manteca, porque parece que no se iba a ir Un nunca. martillo enterrado en manteca. como- Veamos, De memoria pero me histórica. encantaría conocer al que se inventa esas cosas, porque es una persona súper Eso ingeniosa. es totalmente... Martillo enterrado en manteca. Sí. Lo tengo eso también cuando cuidaba Acércate un mucho poquito más a al mi- micrófono. Que... Cuando cuidaba a la abuela, es que mi abuela me tiene como martillito enterrado en manteca. Qué gracioso. Para que, cuidadito, vamos. Cuando se hablaba normal. Sí, sí. Porque ahora ya no hablas. Martillito, Ni martillita, cómo hablar. martillite, de Martillite. manteca. Yo digo metido en formol, ¿también vale o no? Sí, sí, también vale, por supuesto que sí. Porque lo mismo, ¿no? Salvo que salga la asociación de gente metida en formol, ¿sabes lo que digo? Y está indignada porque decirle que... Presidida por Jordi Hurtado. Sí, sí, y una comisión y una subdelegación de la consejería. Y una Con- agencia para estudiar a los Efectivamente, una agencia damnificados. para estudiar- Pagada con el dinero de nuestros Gente impuestos. metida Y en su formol. ejército de asesores. Soy muy por malo, supuesto. soy muy malo. Malos no, es que nos complican mucho la vida es mucho más sencilla, pero bueno. Debería serlo. Nati, ha sido un placer, muchísimas gracias. Me alegra ¿Ya- que ya la hemos PCR terminado? sí hemos ¿No terminado. seguimos? Oye, esto lo No. podemos hacer un fin de pues- semana entero o algo así. Sí, Eso, no. podemos estar un fin de semana con un cafelito ya, con Sin la mascarilla. Ya cosa mismo, ya sin mismo mascarilla. con sus dulces y su cafelito. Y entonces ya nos quitamos la mascarilla. No, no, Porque no. para Sí, porque comer, estamos para comiendo. comer, para Oye, comer, la próxima después- vez nos pones un café y entonces ya el COVID se va. Exacto. Ya no se sea el asusta, COVID, porque se mientras asusta. tomamos- Se asusta y se va. Yo paso, cuando no ocurre que vayas andando con la mascarilla por la calle y pasas por un bar que está muy cerca de ti y está todo el mundo sin mascarilla y dices, Yo es que me... ¿Qué hago perdón, yo? voy a ¿Qué decir hago una- yo aquí? soy gilipollas, o sea, ¿por qué no se me ocurre otra expresión? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pasa? A mí ¿Qué cuando se me ocurre? olvida quitarme la mascarilla en la calle me enfado conmigo misma. Digo, ¿será posible que se me olvida quitarme la mascarilla? Me la quito. Digo, De los Dios mío. mayores absurdos este verano en Mérida, que íbamos 12 personas, todos charlando, estuvimos Podemos el fin de inaugurar la semana. sección mensual de absurdos del COVID. Absurdo, sí, absurdo. Las 12 personas estuvimos todo el fin de semana conviviendo. Y llegamos a sentarnos en un bar y no nos podíamos sentar porque éramos Claro. Claro, más de era 11. el cupo. Entonces, los mismos que estábamos hablando de pie, Por no cierto, ¿sabes podíamos cómo se llaman sentarnos. los emeritenses? Pecholata. Anda ¿Quién? ya. Perdón. Lo que acabas de decir de pecholata, a los emeritenses, en plan Ah, así sí. coloquial, le llamaban los Pecholata. pecholatas. Yo te jodo Pues sobre por la romano, pecholata. pues sería por Por los romano, romanos. claro. Por los Qué romanos. gracioso. Pues mira. Tú puedes presumir, ya a colación de lo que has dicho y de la manera extraña de hablar, Sí. que tienes un programa con el síndrome de Gargamel. En Ay. vez de la pitufina, Sí. tú aquí eres el malo de la película. Aquí no hay cuota, que faltan hombres. Sí, aquí faltan Claro. hombres. Es verdad. Entonces el Gargamel de Ay, aquí- no quiero acabar, hombre. ¿Cómo veis lo de la nueva ley de la...? Es que es un tema nacional, se nos escapa un poco del ámbito local, pero esto también va a afectar a nuestros hijos universitarios, bueno, y a cualquiera que... A ver qué vas a La ley de decir. universidades. Perdón, la ley de universidades, sí, sí, de... Para el próximo No, pero día, digo porque a Rafa. las Bueno, mujeres... a las maravillosa, mujeres- maravillosa. Lo que han dicho, lo que he leído, A mí me yo no sé indigna. si lo he leído bien o si No, está, no, la parece noticia que estaba... sabía que Teresa- Era de que a la hora de contratar profesorado había que contratar mujeres a igualdad de condiciones, la mujer antes que el varón. Esto es absurdo porque mujeres hay más profesoras que profesores. Pero aparte de eso es El inconstitucional, asunto ¿no? cambia- Creo, no sé. El asunto Igual- cambia cuando ya empieza a subir. Sí. Y de hecho, en la noticia, la argumentación era que hay muy pocas rectoras. Claro, pero es que para llegar a rector,
tienes que no llegar rector Años, por haber claro, entrado. claro. Entonces, es absurdo, porque ya te digo que en los escalones más bajos hay más mujeres que hombres. Hay que solucionar en la universidad, entre otros problemas. El problema de género que hay que solucionar es la dificultad de promoción. A igualdad de condiciones, promociona antes si eres José María que María José. Eso es estadísticamente cierto. Pero para solucionar eso, es absurdo que pongas que a la hora de contratar, para entrar en la base, tiene preferencia la mujer. Es que no tiene que ver. Luego, Como no lo sé del si es COVID, que no lo he absurdo. leído bien. Sí, sí, si lo has no leído estaba bien, expresada sí. la Es muy noticia. difícil. Eso habrá Parece- sido algún iluminado o parece un iluminada, gas iluminade, permanente. Es que han habrá dicho confundido esa el techo de chorrada. cristal Manuel con Castel. la puerta de entrada. Efectivamente. Una cosa es la puerta de entrada, que entran más mujeres que Efectivamente. hombres, y otra es El lo techo que de- llaman ellos el techo de cristal, que te ponen una traba o no te facilitan por el hecho Es de por, ser mujer es y por promocionan mucho, al hombre. es por Nos da muchos la motivos. sensación de que la realidad va por un lado y la Está política va ganando por el otro Vaticano, completamente está distinto. ganando la universidad. Leí el otro día que habían nombrado a una religiosa, En el Vaticano. en el Vaticano, que el Papa había roto el Y techo no, de será, cristal. y no será la última, lo ha dicho Para- el Papa en la última entrevista que ha concedido, O que sea no será la última. Pues me parece muy bien, o sea, que por Bueno. ahí es por donde hay Ganar, que ir. ¿no? para llevar Yo la, Yo trabajo los para la temas iglesia y mi equipo económicos. tiene más mujeres que hombres. Hemos pasado Por del ejemplo. pecho de lata al techo de cristal. Bien, bueno, no está nada mal. Ha sido un coro muy divertido. Paula Odenelli, muchísimas gracias. por Gracias estar siempre a con nosotros. vosotros. Un placer. Nos veremos en breve. Teresa Velasco, también lo he dicho. Muchísimas gracias por A ti y a estar todos con vosotros. Con nosotros ha sido un placer. Lo de Toro, me alegro mucho. Igualmente. ¿Qué nieto más guapo tienes? Hemos podido verlo. Precioso. antes. Yo Los no genes, soy- los genes, esos no genes. soy objetiva, pero yo lo veo Es precioso. un poquillo guiri, ¿no? Es bastante alemán. Alemán, sí, sí. Sí, es bastante alemán en todo. Ah, bueno, Gracioso. no sé, pero aparentemente parecen más bien. Sí, es rubio, los ojos claros, es grandote, es fuertote y no sé, ya el idioma, por eso te digo que es alemán, porque por ahora no entiendo nada. pero será español. Seguro que dice, abuela, te quiero, abuela, te Hoy quiero. cuando diga eso ya me vuelvo loca, ya me da igual, todo. Natividad Gavira, muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros en el vosotros. coro y hasta la próxima ocasión, que esperemos que sea pronto, en el mes que viene. Nos tenemos que marchar, volveremos la próxima semana con un coro nuevo y además dedicado a la caza. Y lo haremos desde una localidad cordobesa preciosa, Villaviciosa. Hasta allí nos vamos a ir. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.